Cordial saludo, estimados compañeros de clase y profesora Norca. El autor que me corresponde exponer el día de hoy es Anthony Hadwood, nacido el 18 de mayo de 1944 y fallece el 8 de mayo de 2010. El profesor Hadwood fue un pionero de la investigación de la contabilidad del comportamiento. De hecho, contribuyó a esa área tanto como investigador, así como siendo editor fundador de la revista Counting Organization and Society, ellos, la principal revista de investigación en la contabilidad conductual, razón por la cual quizás y probablemente sea más conocido por los académicos a nivel internacional, ya que durante 35 años fue el editor o el que ocupó el cargo de editor de esta revista. Anthony Hadwood tuvo una particularidad porque él estuvo muy influenciado por la obra de Foucault y empezó realizando o terminó realizando aportes significativos en el pensamiento contable, permitiéndole mostrar que en la coexistencia de los sistemas con los que se pretende representar los hechos siempre se involucra un fenómeno social. Y en ese fenómeno social se es capaz de dar visibilidad y de reproducir aquellos problemas estratégicos que puede tener una organización. Dentro de sus argumentos o los argumentos que tenía el profesor eran bastante precoces, pero siempre eran simples. Él analizaba que si la contabilidad tenía un lugar tanto en los contextos organizativos como sociales, entonces la contabilidad debía tomarse o tenerse en cuenta en cuestiones de legitimidad, de ideología, de poder y política. Él enfatizaba mucho que aquellos investigadores o quienes investigaban y enseñaban la contabilidad tenían que prestar mucha atención a estos asuntos y que no se tenían que solamente concentrar en la parte de normas y en la parte de lineamientos, sino ir más allá a nivel de entender y involucrarnos en la contabilidad como un fenómeno social. Podemos encontrar que con la publicación de su artículo Arqueología de los sistemas de contabilidad o Archaeology of Accounting Systems en 1987, es quizás uno de los artículos más conocidos de él. Él demostró que la contabilidad no era ajena a la historia y la forma como desde la contabilidad de gestión la gerencia puede dar respuesta a las demandas del mercado, a las competencias y a las épocas, en las épocas de crisis. Y es que quizás dentro de esta percepción y la lectura, coincido mucho con este autor. Nosotros nos hemos concentrado mucho en la parte contable, en la parte de la teoría del cargo del abono, de la contabilidad, de las reglas, de la presentación de balance, el cumplimiento de impuestos, pero el impacto hacia allí, hacia la organización, hacia la administración de la entidad, hacia esa gestión que hay, creo que esa contabilidad de gestión se ha olvidado mucho en todos los niveles, absolutamente en todos los niveles. Pero bueno, podemos encontrar que uno de los aportes o una de las formas en que él, digamos, empezó a producir todos estos trabajos y toda esta información y todo este cúmulo de conocimiento que es tan interesante, es que él recurre a la psicología social y a la sociología de la dinámica de grupo en su investigación doctoral. Entonces él mostró que algo tan aparente técnico como el establecimiento de un presupuesto, la fijación de un presupuesto de una organización, era un fenómeno conductual complejo. Él señaló que muchos investigadores en la administración habían preferido ignorar. Por ejemplo, que era que los gerentes en ejercicio sabían muy bien qué era lo que iban a hacer, que los tomadores de las decisiones son humanos y que sus metas y las de la organización podían diferir. O sea, en pocas palabras, que los pensamientos o la visión del gerente podía diferir de lo que se buscara en la organización. Entonces, que el establecimiento de ese presupuesto o la propuesta de una inversión eran procesos que eran intensamente políticos. Esto lo llevó a una investigación contable en una, digamos, dirección completamente nueva y llegó a generar una vasta literatura que desde entonces
se llama lo que nosotros llamamos la contabilidad conductual. Entonces, por allí que pienso que es imperativo conocer desde la concepción interpretativa crítica que Hopwood hace su contribución. Por ejemplo, en los artículos que forman parte, bueno, en su investigación doctoral, que forma parte del libro An Accounting System and Managerial Behavior de 1973, que es un sistema de contabilidad, un comportamiento gerencial, y que luego lleva un análisis mucho más allá con An Accounting and Human Behavior, que es la contabilidad del comportamiento humano. Nosotros vemos que él, siendo parte o formando parte, siendo profesor de la contabilidad y gestión en la Manchester Business School entre 1970 y 1973, él encontró una vibrante comunidad de investigación que celebró todos estos vínculos que él tenía con las disciplinas de la antropología y la sociología. Entonces, es aquí en donde vemos que en las perspectivas de investigación en contabilidad se encuentran trabajos inspirados en Foucault, como los elaborados por él, y que terminan siendo influenciados por la teoría del poder conocimiento de Foucault, de lo que se dan como cuenta 54 artículos, entre los que se pueden encontrar la economía de la crisis y la contabilidad, las implicaciones en la búsqueda de la comunidad, comprendiendo las prácticas de la contabilidad, la búsqueda de la contabilidad en la acción del mundo, en la arqueología y en los sistemas de contabilidad, que es el más reconocido, la arqueología de los sistemas de contabilidad, que es el más reconocido. Todos estos trabajos, absolutamente todos estos trabajos del profesor, fueron inspirados por las discusiones en seminarios académicos de contabilidad y que se realizaban en la Universidad de Oxford, donde terminaron participando sociólogos e investigadores sociales basados en la filosofía de Michael Foucault. Entonces, una particularidad del profesor es que él es considerado el motor en la creación de la infraestructura de la investigación y especialmente es reconocido por su papel integrador en el profesorado europeo de la contabilidad. De hecho, entre sus, digamos, papeles más importantes, vemos que ejerció un papel determinante en la puesta en marcha, en el desarrollo de instituciones como el European Institute of Advanced Studies in Management o el European Accounting Association en su papel de presidente de los mismos. Influyó decisivamente en la puesta en marcha de cursos del doctorado de alto perfil y desarrolló una serie de seminarios de contabilidad que vinieron a abarcar áreas tales como la perspectiva económica de la contabilidad de gestión y el control de gestión. El profesor terminó dedicando la mayor parte de su vida profesional a demostrar que la contabilidad no es un esfuerzo técnico neutral. Él consideraba que equivale mucho más que una teneduría de libros y que tiene un impacto en la contabilidad en nuestras vidas desde muchas formas. Y que para entender la contabilidad correctamente se tenía que argumentar, se requería un análisis de los contextos en los que tiene lugar el papel de la contabilidad. Estos contextos podían ser organizaciones en las que trabajara la gente, contextos institucionales o regulatorios más amplios, los creados por organismos profesionales, las ideas o ideologías que definen roles para la contabilidad, o como por ejemplo la idea de mercado, las nociones de eficiencia y competitividad. Como una motivación para investigadores de tipo conductual, la contribución de la psicología social y el número de trabajos en los que revisó la contabilidad de gestión, la organización, los apartes relativos a lo histórico de la contabilidad, el papel de la auditoría en la crisis financiera. Hopwood publicó en la revista Accounting Organization Society, de la que fue fundador en 1976 y editor, investigaciones que dieron cuenta de claros distanciamientos con la teoría positivista. Por ejemplo, encontramos que estos trabajos de Hopwood son considerados por la comunidad europea como una institucionalidad, por ser de alguna forma él el líder de la creación de esas infraestructuras de investigación que tenían una marcada inclinación hacia lo social, y se infieren que sus publicaciones
de contabilidad, la contabilidad se toma como un fenómeno social y organizacional. Nosotros podemos encontrar, si empezamos a revisar artículos del profesor, es que, por ejemplo, hay una publicación que se llama Entendiendo las prácticas de la contabilidad financiera, en donde existe una reflexión de cómo las instituciones financieras han marcado el rumbo de la contabilidad, la cultura, la intromisión que hay en cuanto a los asuntos legales, políticos y organizacionales. Él dice que hay campos que han sido totalmente inexplorados en la investigación, porque como hay toda una estructura de poder en la forma en cómo surgen, modifican y sostienen las normas, las leyes, los reglamentos, y que están reorganizados de forma tan perspicaz, esos nuevos modelos financieros que terminan consolidándose en estructuras sociales que hablan de una relativa internacionalización de la contabilidad. Él no le gustaba mucho esta parte porque él consideraba que esta perspectiva de una economía global tenía una injerencia predominante en los desarrollos de la contabilidad y que podía denominarse, pues en la contabilidad financiera, cómo esos modelos comenzaban a ser identificados y convertidos en objetos de análisis sin tomar en cuenta lo que pasaba en cada país o su propia estructura organizativa. Y en este caso, él considera que se dejaba por fuera la forma de la organización empresarial, los acuerdos en cuanto al contexto cultural que tenían, y que para él esas normas de contabilidad resultaban inquietantes porque le terminaban sugiriendo preguntas de cuál era la prisa tan que se tenía por estandarizar modos de contabilidad cuanto antes eran tan dispares. O sea, si antes habían tantas diferentes, eh, digamos, bases comprensivas de la contabilidad financiera, porque ahora las querían unificar, porque consideraban que había una única reflexión de la internacionalización del mercado financiero, si eso iba en razón de algún factor en juego, si había alguna estrategia allí, si se consideraba que lo financiero era un artefacto funcional o que estaba vinculado en diferentes contextos, de repente para hacerla manejada, o sea, para direccionarla hacia que fuese un sistema cultural de la modernidad o que estuviese o que fuese influencia, inclusive me llamó mucho la atención cuando habla de que si es un marketing influenciado por presiones culturales, económicas e institucionales. Entonces, es bien interesante que desde Max Weber no había una persona que defendiera el vínculo entre el desarrollo de la contabilidad y el desarrollo del capitalismo y que no demostrara, o sea, así como lo demostró él, de una manera tan consciente y tan importante que hay que comprender los roles que tiene la contabilidad en las organizaciones y en la sociedad. Se infiere de sus publicaciones un trabajo de investigación en contabilidad como fenómeno social y organizacional, e inclusive, por ejemplo, hay una parte bien interesante en bueno, hay muchísimas cosas interesantes de él, pero resumiendo porque solo tengo 10 minutos, por ejemplo, hay una intervención que él hace en la comunidad investigativa en donde él dice que los contadores no estudiamos la crisis. Dice que hay situaciones en donde hay crisis, donde se tienen que valorar situaciones concretas que tienen que ver con la valoración, la medición, la expectativa del resultado, el control, la intervención del tiempo, la obligación que tiene la sociedad, el Estado, las previas correcciones, la denuncia frente a las circunstancias de crisis, y que nosotros no estamos estudiando eso. Entonces él dice que allí hay como un fracaso bien notable de lo que pasa con las empresas de auditoría, porque no son capaces de identificar lo que es la crisis emergente, no se han adentrado a entender que hay un deterioro en la economía y entonces la auditoría no hace una intervención oportuna con respecto a toda esta información. Entonces él dice que en la crisis financiera y económica, como deviene de acontecimientos que pueden ser controlados y que por ser la contabilidad un sistema de información,
pues estas crisis tienen que tener repercusiones sobre la práctica contable y que en este caso, a modo de reflexión, los investigadores deben estudiar la contabilidad como disciplina y que no tomarla como para sí misma, sino que tomarla en cuenta de que ella es una herramienta para la administración, para la supervisión, para el control, para la prevención, para el uso adecuado y manejo de los recursos, y no solamente un contexto de utilidad y ganancias para los dueños de las empresas, sino que una perspectiva de función social en la correcta redistribución del ingreso. Eh, otra, bueno, esas son las preguntas de las que yo les hablaba. Él dice que a la luz de los escándalos de la quiebra a nivel de importantes organizaciones mundiales, se nota que hay una insuficiencia del papel de la auditoría, que en palabras más o en palabras menos, el profesor considera que es una industria que está sumamente comercializada, que se ha vuelto cabildeo dominante, que tiene normalmente buscar como una presencia uniforme de políticas contables, de normas y operaciones que les faciliten a ellos, digamos, su operación. Ya aquí con esto, pues ya les había comentado con respecto a la crisis financiera, en realidad son muchos los artículos que visualicé y entonces pues decidí como, no sé, como traerles un pequeño resumen de los libros. El primero, Contabilidad y Comportamiento Humano, de 1974, tenemos el Sistema Contable del Comportamiento Gerencial. Estos dos libros son, digamos, una de las partes más importantes y más interesantes de indagar nosotros si estamos interesados, por ejemplo, en esta contabilidad como fenómeno social y la parte, digamos, que él manejó en la parte de la sociología y la antropología, eso por lo menos me llama a mí bastante la atención. Y, por ejemplo, pues aquí tenemos el establecimiento de normas contables sobre una perspectiva internacional. Fíjense el año que tiene, 1983, o sea que él ya sabía hacia dónde iba, digamos, las intenciones de, de, de la estructuración o de la estandarización de normas. Aquí, por ejemplo, encontramos, él tiene muchos libros de contabilidad de gestión, de teoría organizativa. Él como que él daba por entendido que de verdad la contabilidad tenía que servir. Y pues me llama la atención, quizás, no sé, quizás la profesora, quizás por eso me dio este autor, porque yo estoy hablando de un enfoque colaborativo para indicadores de gestión, ¿no? O gestión colaborativa del profesional. Entonces, aquí habla de ensayos de investigación contable británica, los problemas de la contabilidad del sector público. Aquí tenemos la contabilidad como dominio del sector público, este mismo. Problemas de la contabilidad del sector público. Aquí hay presiones internacionales en el cambio para el cambio contable. Fíjense que es de 1989. Habla de la comprensión de la contabilidad en un entorno cambiante. También habla sobre la contabilidad como práctica institucional, social. Habla sobre la política de la contabilidad, el manual de investigación de contabilidad y gestión. Y pues antes de que se me acabe el tiempo, ya me 10 minutos más, hablo me pareció muy interesante estos dos últimos libros y de hecho comencé a indagar un poco sobre la contabilidad y la sustentabilidad, la contabilización de la sostenibilidad en la parte de conocimientos prácticos, porque considero que es muy importante el que nosotros entendamos el papel preponderante que tiene la contabilidad hacia la sustentabilidad del mundo como tal. Entonces, por lo menos aquí les dejo un pequeño escrito de él. Decía, la contabilidad tiene una variedad de roles importantes que desempeñan en la respuesta efectiva a los desafíos de equilibrar la sostenibilidad financiera, ambiental y social a nivel organizacional. Él consideraba que la contabilidad desde ese punto de vista puede ayudar a las organizaciones a identificar sus impactos y beneficios ambientales y sociales pasados y potenciales. Le permitiría proporcionar información prospectiva para ayudar a formular e implementar soluciones estratégicas y apoyar la gestión de riesgos a través de la identificación y el análisis
de la respuesta a los riesgos de oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Está muy interesante y yo leí completamente este artículo, una conversación con Anthony Harwood, y me llama mucho la atención en que él hablaba de que él siempre desde pequeño estuvo muy interesado en la contabilidad porque tenía un tío que era contador. Y uno de sus pensamientos más notables es que él dice that I didn't really want to do accounting. I was just intrigued with it. O sea, dice simple y llanamente, supongo que realmente yo no quería dedicarme a la contabilidad, solo que estaba intrigado por ella, por ese fenómeno. Y por eso me dediqué a investigarlo y pues terminé enredado en esto de la contabilidad. De verdad, 10 minutos son insuficientes para hablar de este señor, que la semana leyendo y traté de todas las maneras bien por haber para resumir esta información. Espero que pues les sea útil. De verdad es un autor súper, súper interesante. Muchas gracias a todos por el tiempo concedido y disculpen que me excedí un poquito. Gracias.